Muy bien, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Solamente les recuerdo, desde el primer día lo dije, que utilizo 15 minutos para ingresarlos, ¿verdad? Por eso es que no empiezo la clase. Y entonces empiezan a preguntar en el chat si ya empecé, que por qué no se escucha. Reitero, utilizo 15 minutos para ingresarlos, para ya no estar interrumpiendo la clase. Muy bien. Vamos a continuar entonces con nuestro programa
Y pues hoy vamos a referirnos a dos aspectos fundamentales. Pues recién, la semana pasada, estudiamos el último tema en cuanto a las características del derecho notarial y los principios propios del derecho notarial. Hoy vamos a estudiar, en primer término, lo que se denominan las fuentes del derecho notarial. Es decir, el objeto primordial es tratar de ya no descubrir realmente, ya no es nada nuevo para ustedes el tema de las fuentes del derecho. Ya lo estudiaron en Introducción al Derecho, ¿verdad? Hace 4 años, y seguramente también pues fueron viendo algunos temas de fuentes del derecho en otras materias. Solo voy a ingresar todavía a esta persona. Bueno, entonces, la idea es que el derecho notarial surge como todas las normas jurídicas de lo que se denominan las fuentes del derecho, ¿verdad? De manera muy general, el derecho notarial surge principalmente de 4 fuentes formales. Principalmente de 4 fuentes formales. Solo déjenme, vamos a ver, ingresar. Bueno, 4 fuentes formales principales que van a ser la jurisprudencia, la doctrina, la costumbre jurídica y la legislación. Cada una, pues, tiene una determinada forma de explicarse, ¿verdad? Entonces, en el caso de la jurisprudencia, que en el ordenamiento jurídico guatemalteco también se le denomina doctrina legal, ¿verdad? Esto significa ni más ni menos un conjunto de decisiones, un conjunto de criterios en que se sustentan decisiones jurisdiccionales, decisiones que emiten los jueces, ¿verdad? En el caso concreto, por ejemplo, del derecho civil, la jurisprudencia se va a integrar cuando en 5 casos parecidos se emiten resoluciones donde se sustenta un mismo criterio, ¿verdad? Esto, de acuerdo al Código Procesal Civil y Mercantil, deben ser 5 casos. Pero esto significa que en esos casos no debe haber ningún otro caso que en estos intervalos sustente otro criterio, porque si no se rompe la jurisprudencia. Tienen que ser 5 casos continuos. Eso no sabemos en cuánto tiempo puede ser, ¿verdad? Puede ser que en un mismo año se den los 5 casos parecidos, o que en un lapso de 2 años, de 3 años, de 10 años, depende. Lo importante es que se trate de casos que se refieran a una misma materia, ¿verdad? Un mismo tipo de asunto. Los sujetos pueden ser, usualmente son distintos, pero nada
impediría que un mismo sujeto o los mismos sujetos en otro proceso distinto, ¿verdad?, pero referido a una misma materia, sean los sujetos. Aquí lo importante es la continuidad de esas 5 resoluciones. Pero, ojo, no se trata de cualquier tipo de resolución. Se trata de resoluciones que emite la Corte Suprema de Justicia en materia de casación. ¿Verdad? En materia de casación. Ya saben ustedes, la casación no es otra instancia, sino que es un recurso extraordinario, el último en la línea. Entonces, cuando la Corte Suprema de Justicia, en materia de casación, emite 5 fallos sustentando un mismo criterio, en 5 casos distintos, en distintos momentos, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, ya se dice que ese criterio, que ese modo de resolver ha sentado jurisprudencia y ya se vuelve obligatoria su aplicación. Es decir, los jueces, el iura novit curia, ¿verdad?, significa que el juez conoce el derecho. Ese es el presupuesto. Entonces los jueces tienen que aplicar un determinado criterio cuando ya ha adquirido categoría de jurisprudencia. Y los litigantes pueden alegar la jurisprudencia en sus argumentaciones, en sus memoriales, ¿verdad? Incluso existe una recopilación de esas sentencias en las llamadas gacetas, ¿verdad? Bueno, entonces, para que haya jurisprudencia en materia civil, que es la que más se vincula con nuestra materia del derecho notarial, en materia civil tienen que ser 5. En materia constitucional son 3. O sea, en materia constitucional, asuntos, obviamente, de naturaleza constitucional, para que se siente jurisprudencia, se requiere de 3 casos, ¿verdad? Eso en materia constitucional. 3 casos. Civil, 5 casos. Y a eso, repito, la legislación guatemalteca, el ordenamiento jurídico guatemalteco, también le da el nombre de doctrina legal, ¿verdad?, o jurisprudencia. Entonces, eso puede servir en un momento determinado para aplicarlo a un asunto de carácter notarial en concreto, ¿verdad? Para aplicarlo a un asunto de carácter notarial en concreto. Muy bien. Tenemos luego otra forma de fuente del derecho. Esta se llama simplemente doctrina, ¿verdad?, que no es sinónimo de la doctrina legal que acabo de explicar. Es la doctrina, ¿verdad? Solo déjenme, quiero ir comprobando la cantidad de gente que ingresa. Denme un momentito. Muy bien, seguimos. Ahorita vemos 221 conectados. Bueno, entonces repito, pues la doctrina no es sinónimo ni es la misma que la doctrina legal que expliqué. La doctrina hay que entenderla como los estudios, como las investigaciones que realizan juristas, que realizan académicos, investigadores, ¿verdad?, y que estudian sus ordenamientos jurídicos según el país que les interese, ¿verdad? La doctrina suele ser, en muchos casos, elaborada por autores nacionales, pero también
puede haber juristas de otro país que estudien asuntos de un ordenamiento jurídico de otro país que no es el de su nacionalidad. Y esa doctrina se va a ver plasmada en las teorías, ¿verdad? Que se escribe en artículos, en revistas, ¿verdad? En publicaciones especializadas, en libros, en enciclopedias, en diccionarios, ¿verdad? Y la ley de organismo judicial reconoce a la doctrina como un instrumento que coadyuva a facilitar la interpretación del derecho, ¿verdad? Hay que decir que en nuestro medio se utiliza muy poco. Si lo vemos dentro de un aspecto procesal, pocos litigantes suelen invocar doctrina, ¿verdad? Tal vez es más marcado el uso de la doctrina por los órganos jurisdiccionales, pero muy particularmente por la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad utiliza mucho jurisprudencia, utiliza mucho doctrina también, ¿verdad? Pero la doctrina es eso. Entonces, igual, la doctrina en un momento determinado puede ser un elemento importante ante un caso concreto de materia notarial, ¿verdad? Luego encontramos como otro elemento constitutivo de fuente formal del derecho notarial a la costumbre jurídica, ¿verdad? Esto es a lo que se le ha denominado derecho consuetudinario, ¿verdad? La costumbre jurídica hay que entender como un conjunto de prácticas, de actitudes que se asumen frente a determinados asuntos en el ámbito de la sociedad, pero asuntos que tienen naturaleza jurídica, ¿verdad? Es decir, aquí, y a la altura del semestre en que van, pues no me van a decir, mire, una costumbre jurídica podría ser la de ir a tomar atol de elote a un parque de cualquier lugar. O la costumbre de tal o cual cosa, el de la vida ordinaria. No, tiene que ser prácticas que se reiteran en el marco de las relaciones sociales con contenido jurídico, es decir, tiene que ver con derechos y deberes de las personas, ¿verdad? Y pueden tener carácter no litigioso o pueden tener naturaleza litigiosa, es decir, pueden ser prácticas relativas a cuestiones donde hay una conciliación de intereses, hay consentimiento, o puede referirse a asuntos donde hay intereses encontrados, donde hay pleito, ¿verdad? Pero esas prácticas entonces deben referirse, repito, a cuestiones de índole jurídica. Se dice que es la más antigua de las fuentes del derecho, históricamente, ¿verdad? Desde las comunidades más remotas de la historia. Se dice lo que primero rigió fue la costumbre, ¿verdad? Que en muchos casos, muchos le ven mucha carga moral, mucha carga ética, ¿verdad? Pero la legislación guatemalteca también reconoce, por ejemplo, en materia civil se aplica, se puede aplicar en materia laboral, se puede aplicar mucho también en materia mercantil, ¿verdad? Y en las últimas décadas, pues ha cobrado una relevancia fundamental, ¿verdad?
Sabemos que la Constitución Política de la República de Guatemala reconoce la coexistencia de todas las etnias que conforman nuestra sociedad, ¿verdad? Y en muchas de esas etnias se hace uso de la costumbre jurídica. Por eso se habla de la costumbre maya, ¿verdad? Se habla de derecho indígena, derecho maya y otros, ¿verdad? Estudios especializados revelan que en Guatemala aproximadamente tenemos unas 18, otros dicen que 20, otros que 14. Bueno, lo cierto es que en Guatemala hay una cantidad enorme de etnias. En Prensa Libre de ayer, creo yo, del día domingo, en la del día domingo, salió un cuadro ilustrativo de todos los idiomas que se hablan según las etnias que hay en Guatemala. Ahí pueden buscar esa ilustración para que tengamos una idea, ¿verdad? Y todas esas comunidades suelen hacer aplicación de su derecho consuetudinario, de su costumbre jurídica. Hay que señalar que una característica esencial de la costumbre jurídica es que no es escrita. La costumbre jurídica suele tener carácter oral y se transmite de generación en generación, ¿verdad? Ha habido por ahí personas, incluso abogados o juristas, que han propuesto que se escriba el derecho consuetudinario, que se escriba la costumbre jurídica. Si eso ocurriera, pierde su esencia la costumbre jurídica. Por ahí hay algún micrófono abierto que se oye un ruido que interrumpe y molesta. Cierren micrófonos, por favor. Entonces, la costumbre por naturaleza, ¿verdad? Por naturaleza, la costumbre es oral, ¿verdad? No es escrita. Y pues en los estudios de las fuentes del derecho se dice que han existido 3 clases de costumbre. La costumbre delegante, la costumbre delegada y la costumbre derogatoria. La costumbre delegante solo tiene ya un valor histórico, ya no existe. La costumbre delegante se formaba o se integraba por las decisiones que los reyes, los monarcas, tomaban en asuntos de naturaleza jurídica en sus respectivos reinados o reinos, ¿verdad? Ya pues hoy sabemos que el Estado moderno, ya incluso donde hay figura de rey, ya es una figura puramente decorativa, ¿verdad? Ya el modelo de organización adopta el modelo tripartito de dividir al Estado en funciones desarrolladas por órganos que son los 3 que conocemos: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿verdad? Entonces, la costumbre delegante funcionó cuando la figura del rey era la autoridad total, desempeñaba todas las funciones, la de gobernar, la de legislar y la de juzgar. Hoy sabemos que por lo menos formalmente existen esas 3 funciones, ¿verdad? Entonces la costumbre delegante ya solo tiene una referencia histórica. Y también, y esto sí, la legislación guatemalteca lo contiene, la costumbre delegada. ¿Qué significa? Pues que esa forma de costumbre está autorizada por la propia ley para aplicarse.
En el Código Civil vamos a encontrar algunas materias o aspectos en los que ahí dice que se admite la costumbre del lugar, ¿verdad? En el derecho laboral vamos a encontrar que también es susceptible de aplicarse la costumbre, ¿verdad? Y también hay una aplicación frecuentísima de usos, de costumbres en el derecho mercantil, ¿verdad? Que es el más dinámico de los derechos, reconocido por muchos autores, porque son los comerciantes los que a diario le dan forma a las distintas situaciones y las resuelven de distintas maneras y las tramitan de distintas maneras, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la costumbre jurídica. Y también, de acuerdo con la doctrina, se afirma que hay una costumbre que se llama derogatoria. Esa sería la costumbre que, aún no estando reconocida en el ordenamiento jurídico, en determinada comunidad, en determinado pueblo, en determinada región, los habitantes aplican su costumbre, aunque la ley no lo permita. Y se dice que es derogatoria porque probablemente en los asuntos en los que aplican la costumbre hay normas jurídicas del sistema jurídico nacional que lo regulan, pero ellos optan por aplicar sus formas de costumbre, ¿verdad? Por eso se llama derogatoria, porque hay ley aplicable, más las comunidades aplican su derecho constitucional, su costumbre jurídica. Eventualmente, en un momento determinado, pues podrían pedirle a determinadas personas a un notario que actúe sobre la base de alguna forma consuetudinaria. Solo déjeme ver cómo está el ingreso. Bueno, una persona más, nada más. Tenemos 214 en este momento. Bueno, entonces, la situación es pues que la costumbre tiene esas tres formas, ¿verdad? Y también se dice que la costumbre tiene dos elementos: un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento objetivo es la práctica reiterada de esas formas de conducta, de esas formas de actuar en el marco de las relaciones sociales con contenido jurídico. Ese es el elemento objetivo. Eso ya lo estudiaron ustedes pues en su introducción al derecho y seguramente en otros cursos. Aquí solo estoy haciendo una breve referencia para que lo refresquemos y entendamos por qué el derecho notarial puede verse alimentado por esas formas de fuentes del derecho. Déjame ver, vamos a ver. Solo una persona más. Bueno. Les comento, estoy haciendo hoy nada más y por último día el ejercicio de ingresar a los que incluso ya tardíamente se ingresen, porque resulta que en la nómina de asignados que aparece oficialmente hay más de 270 personas. Y en las clases, la semana pasada tuve el día jueves 223. Entonces, el problema, ustedes saben, es que la plataforma de Google Meet solo acepta 250, pero no hemos llegado al límite. Y les comento, incluso nos asignaron un código para poder trabajar con Zoom, que es otra plataforma, ¿verdad? Pero que de alguna manera, pues lo que tiene adicional es que admite 300 personas, ¿verdad? Pero si no hay necesidad, pues nosotros vamos a continuar. Ya tenemos segunda semana de estar trabajando con Google Meet y no nos ha dado ningún problema. Yo no he tenido problema, me incorpora a todas las personas. Ahorita hay 223. Les aclaro esto porque de alguna manera, incluso por la situación que comenta ahí un compañero, a algunos el sistema los saca
lo saca uno, pero eso ocurre con cualquier plataforma, ¿verdad? Eso ocurre con cualquier plataforma, sea Google Meet, sea otra que se llama, bueno, el Zoom, hay otra que se llama, bueno, se me olvida, hay de las más mencionadas y aplicadas en Guatemala hay como 5 o 6, todas tienen ese problema, pero lo que los expertos dicen es que no es problema de la plataforma, sino es problema del internet. O sea que el compañero que me pone ahí que lo sacó, la plataforma no es la plataforma, es su internet, su conectividad, ¿verdad? Eso ocurre con alguna frecuencia. Repito, eso ocurre con alguna frecuencia o hay intervalos así que ni detecta uno de suspensión transitoria de la energía eléctrica. Es así fracción de segundos. Lo saca uno también de la plataforma. Pero en general, no ha habido mayor problema. Entonces nos está funcionando bien la plataforma. Muy bien. Entonces pues ya me referí a otra fuente del derecho que es la costumbre. Repito, este es un repaso de temas que ustedes ya, obviamente, ya ganaron sus cursos, ya los deben conocer. Y luego encontramos otra fuente formal del derecho que es fundamental y es, por decir, la fuente reina, la fuente privilegiada, y es la legislación. ¿No? Es la legislación. Esto, ni más ni menos, es el proceso de creación de las leyes o normas jurídicas. Ustedes ya lo estudiaron también en Introducción al Derecho, seguramente lo vieron en Derecho Constitucional. En las diversas materias suele hablarse de las fuentes del derecho, ¿verdad? Entonces, en el caso de la legislación, pues lo que podemos decir es que hay, de alguna manera, ¿verdad? Una situación específica en la que localizamos algunos aspectos importantes, ¿verdad? Y vamos a caer en la situación de que en Guatemala la única fuente, la principal fuente, más para decirlo con mayor precisión, es la legislación, ¿verdad? Cuyo producto son las leyes o normas jurídicas. Ya ustedes saben, ya lo estudiaron, ya lo aprobaron, de que hay un procedimiento legislativo, ¿verdad? Y que el órgano que tiene la potestad de legislar es el Congreso de la República, formado por los diputados, a los que elegimos, ¿verdad? Sabemos que hay un procedimiento legislativo, un proceso legislativo, que empieza por la iniciativa de ley. La iniciativa de ley, pues, van a desarrollar ciertas y determinadas entidades. No todos los entes tienen iniciativa de ley, ¿verdad? Esto es una cuestión importante. Solo hay que mencionar que el artículo 171 de la Constitución se refiere muy concretamente cuando dice otras atribuciones del Congreso. Entonces, el Congreso dice, inciso A, decretar, reformar y derogar las leyes. Ahí estamos en presencia de la circunstancia, ¿verdad?, de que le compete esto al Congreso de la República. Y la Constitución también regula expresamente, ¿verdad?, que es al Congreso de la República al que le corresponde la potestad legislativa. La potestad legislativa. Esto también, pues, está contenido en la Constitución
en el artículo 157, que dice: potestad legislativa e integración del Congreso de la República. La potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, compuesto por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto, por el sistema de distritos electorales y lista nacional para un periodo de 4 años. Bueno, eso es lo más importante acá. La potestad legislativa, por virtud de lo que dice el artículo 157 de la Constitución, le corresponde al Congreso, y el artículo 171 ratifica entre las atribuciones del Congreso decretar, reformar y derogar las leyes. Claro, pero esto lleva todo un procedimiento, ¿verdad? En el título 4 de la Constitución, ¿verdad?, en la sección 3, se regula lo que se llama formación y sanción de la ley. Ahí está el procedimiento legislativo, solo que está, digámoslo, a grandes rasgos, porque lo específico se encuentra en la ley orgánica del organismo legislativo, ¿verdad?, y también su ley de régimen interior, ¿verdad?, más normativos que se han creado para cómo se desarrollan las sesiones, las discusiones, todo lo que concierne al procedimiento legislativo. Entonces, de acuerdo con el artículo 174, pues ustedes ya lo saben, solo lo refresco en el sentido de que para la formación de las leyes, o sea, para presentar proyectos de ley, tienen iniciativa los diputados al Congreso, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. 5, ¿verdad? Y también, pues, la población, cuando en un determinado número buscan la asistencia de una de las salas de trabajo o de alguna comisión del legislativo para presentar algún proyecto de ley, ¿verdad? Y el artículo 175 reafirma la supremacía que tiene la Constitución y dice que ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución, porque las que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure, ¿verdad? Esto para determinar, pues, la majestad que tiene la Constitución en todo este asunto. El 176 de la Constitución, pues, se refiere a la presentación y discusión de un proyecto de ley, ¿verdad?, indicando que presentado para su trámite un proyecto de ley, se observará un procedimiento que es el que establece la ley orgánica y de régimen interior del organismo legislativo. Ese es un decreto que existe, ¿verdad?, que seguramente lo estudiaron en Introducción al Derecho y en Derecho Constitucional. Y la dinámica es que se pone a discusión el proyecto en 3 sesiones, ¿verdad?, que se celebran en días distintos y no podrá votarse hasta que se tenga por suficientemente discutido en la 3ª sesión, ¿verdad? Eso es lo que ahí se presenta en esa parte de la Constitución y específicamente en el artículo 176, ¿verdad? Y dice que no se podrá votar en relación con ese proyecto hasta que se tenga por suficientemente discutido y se aprobaría en la 3ª sesión. Hay una excepción donde no hay necesidad de las 3 sesiones, ¿verdad?, y es en los casos que se declaran por parte del Congreso como de urgencia nacional, ¿verdad?, casos declarados de urgencia nacional. Ahí está la excepción. Bueno. Luego, pues el artículo 177 establece acerca de la aprobación, sanción y promulgación de la Constitución. Dice que aprobado un proyecto de ley, la Junta Directiva del Congreso de la República, en un plazo no mayor de 10 días, lo envía al Ejecutivo para su sanción,
promulgación y publicación. Pero ahí hay un aspecto que puede impedir finalmente que se sancione, promulgue y publique un decreto. Es el derecho al veto, ¿verdad? Este derecho al veto establece que dentro de los 15 días, cuando se va el proyecto de ley al Ejecutivo, ¿verdad? Porque se tiene que ir al Ejecutivo para su sanción. Entonces, dentro de los 15 días de recibido el decreto, ya en el Ejecutivo, ¿verdad? Y previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros, el presidente de la República puede devolverlo al Congreso, ¿verdad? Y si se le ha hecho observaciones, sugerencia de cambios, de modificaciones, esto, el otro, eso significa que el presidente vetó el proyecto, ¿verdad? Ese es un derecho que le da la Constitución al presidente. Entonces eso significa que se veta el proyecto de ley totalmente. No se puede decir, aceptamos la mitad o 100 artículos, pero los otros 50 no. Si se dio el veto por una cosa mínima que sea, se está vetando el proyecto completo. Bueno, ahora bien, si el Ejecutivo no devolviera el decreto dentro de los 15 días que siguen a la fecha en que lo recibió, entonces tácitamente la Constitución dice que se tendrá por sancionado. Es decir, si el Ejecutivo no se pronunció, no mandó nada, no devolvió el proyecto, el Congreso lo tiene por sancionado. Y entonces el Congreso lo debe promulgar como ley de la República dentro de los 8 días siguientes, ¿verdad? Ese es el derecho de veto presidencial. Y luego, pues, está el tema de la denominada primacía legislativa en el artículo 179 de la Constitución, que establece que devuelto el decreto al Congreso, la Junta Directiva lo pone en conocimiento del Pleno de Diputados en la siguiente sesión. Y tienen un plazo de 30 días para aceptar las observaciones del Ejecutivo, las modificaciones, lo que el Ejecutivo ha señalado, o bien puede rechazarlo el Congreso. Si no se aceptan las razones del veto, ¿no?, y el Congreso rechaza el veto, en una cantidad de 2/3 partes del total de diputados, ¿no?, lo deciden, y entonces el Ejecutivo queda obligado a sancionar el decreto, el proyecto, ¿verdad? El Ejecutivo lo debe sancionar dentro de 8 días siguientes de que lo ha recibido nuevamente. Pero puede ocurrir que el Ejecutivo no lo sanciona, dice siempre no. Entonces, por eso este artículo 179 contiene lo que se llama el principio de primacía legislativa. Porque si el Ejecutivo no se pronuncia y ya no dice nada, entonces el Congreso ordena que se publique el decreto como ley de la República dentro de 3 días para que surta sus efectos. Entonces ya se promulga y se publica, ¿verdad? Esa es la historia del veto que ustedes ya estudiaron y lo conocen. Solo lo estoy refrescando para que entendamos que ahí también es una fuente dentro de la que nace el derecho notarial. Y finalmente, pues dice la ley, empieza a regir en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial, a menos que la misma ley se amplíe o restrinja el plazo, o se delimite o se cambie de manera específica el ámbito territorial donde se va a aplicar. Eso lo dice el artículo 180. Bueno, esa es solo una
breve ilustración del proceso legislativo. Lo que pretendo es que entendamos pues que este proceso sería el que normal y ordinariamente le va a dar contenido a las normas que se vinculen con el derecho notarial. Pues sabemos que hay una norma o un conjunto de normas o un cuerpo normativo jurídico fundamental, pero no es solo eso el derecho notarial. Ya dije que muchas leyes, muchos códigos, muchos normativos tienen naturaleza notarial, tienen relación con el derecho notarial. Pero lo específico que es el código notariado se produjo en la época de la llamada Revolución de Octubre, ¿verdad? Y el Congreso de la República le asignó el número 314 a ese decreto. Entonces, por eso se habla de Código Notariado, decreto número 314. Lo que no tiene esta forma de identificarlo es el año en que se legisló este código. Después de cierto tiempo, a todos los decretos se les pone el número que les corresponde en el orden en que van ingresando al Congreso y se le pone el año. Por ejemplo, decreto 55-77. Ese es un decreto que regula, es la ley de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. En la práctica legislativa de esta época, solo le pusieron el número de decreto, es el 314. Y pues nuestro código notariado, ya con muchos años de existencia, vamos a encontrar que fue promulgado, ¿verdad? Y entró en vigor el día, así lo dice el texto, 1 de enero de 1947, ¿verdad? 1 de enero de 1947, época en que ejercía la presidencia de la República el doctor Juan José Arévalo Bermejo, ¿verdad? Esa es la pequeña historia del Código Notariado. Está vigente en su totalidad, ¿verdad? Hace años tuvo alguna reforma mínima, pero está vigente. Entonces, la principal fuente formal del derecho notarial es la legislación, ¿verdad? Porque el proceso legislativo produce las leyes que técnicamente se llaman normas jurídicas. Entonces, esto nos lleva a una reflexión. Esto nos conduce a una reflexión. En Guatemala, la vamos a denominar como la principal fuente del derecho notarial es la ley. Así lo dice la ley, pero en realidad es el procedimiento legislativo y su producto es la ley, ¿verdad? Pero así está establecido. Consecuencia de esto es que en Guatemala los notarios en el ejercicio profesional podemos hacer únicamente lo que la ley nos permite. Para efectos jurídicos, se establece que los notarios, aunque no trabajemos para el Estado, como funcionarios o empleados públicos, ejercemos una función pública, ¿verdad? Que lo más lógico es que lo ejercemos de manera liberal, pero hay que reconocer que también hay notarios que son contratados por entidades del Estado
para ejercer función notarial. Imagínense, por ejemplo, el caso esencial es el del notario del Estado de Guatemala, el que se denomina el escribano de Cámara de Gobierno. Es el notario del Estado de Guatemala. Pero en general lo ejercemos liberalmente. Bueno, entonces la situación de que los notarios podemos ejercer la profesión con sujeción a la ley destruye o deja sin efecto un principio que contiene el artículo 5 de la propia Constitución, que se refiere a la denominada libertad de acción, ¿verdad? Esa libertad de acción, pues dice que toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. Y no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Y tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. Entonces, fíjense pues, esa libertad de acción aplica para los particulares, pero no aplica para los que ejercemos función pública. O sea, función pública ejercen también los ministros, viceministros, secretarios, oficiales, empleados públicos, etc. Pero la ley, aunque no seamos empleados del Estado, repito, a los notarios nos da la posibilidad de ejercer la función notarial, que es una función pública. Entonces, esa libertad de acción no la puedo argumentar como notario. Como la ley no prohíbe tal o cual cosa, pues yo autoricé un contrato que hay que inscribir en el registro de la propiedad y lo autoricé en documento privado. Eso no se puede, ¿verdad? Porque si bien no hay una disposición expresa que diga se prohíbe redactar y autorizar contratos en documento privado, no existe una disposición al respecto. No, lo que existe es una disposición que establece que hay determinado tipo de contratos que necesariamente deben ir en el protocolo, ¿verdad? Entonces, ahí no aplica esa libertad de acción. La ley lo dice taxativamente. Eso por citar un ejemplo. En resumen, esa libertad de acción solo es aplicable a los particulares y no la podemos ejercitar los notarios porque los notarios ejercemos una función pública, aunque no somos empleados ni funcionarios públicos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y también hoy tenemos otro tema. Bueno, solo finalizo en relación con las fuentes, ¿verdad? Que en general el derecho notarial surge de las 4 fuentes que ya mencioné, ¿verdad? Jurisprudencia, doctrina, costumbre y las denominadas el proceso legislativo, ¿verdad? Y el proceso legislativo. Bueno, ahora vamos a ver de manera muy concreta que el derecho notarial se vincula, se relaciona con otras ramas del derecho. Y vamos a ver las que tienen una mayor cercanía con el derecho notarial. Porque en verdad, ya en la práctica, ejerciendo la función notarial, podemos localizar muchos asuntos para los que nos requieren
que tienen que ver con otras materias, con otras leyes. A veces ni nos imaginamos. Pero aquí voy a mencionar aquellas ramas del derecho, aquellas materias jurídicas que están muy, muy cercanas o con una naturaleza muy, muy ligada al derecho notarial. Entonces, en primer lugar, tenemos al derecho civil, ¿verdad? El derecho civil, pues, regula, por ejemplo, lo relativo a obligaciones, a contratos, clases de contratos, relaciones de familia, temas registrales, ¿verdad? Declaraciones de voluntad de las personas. Por ejemplo, el testamento está regulado en el Código Civil. Contratos como la compraventa, el arrendamiento, el usufructo, el comodato, el contrato de mutuo o préstamo, etcétera. Ahí están. Su contenido, por eso se llama derecho civil sustantivo. Entonces, a ese contenido hay que darle forma. ¿Y eso quién lo hace? El notario. Ya dijimos que se dice que el derecho notarial está dentro del contexto de lo que se llama la forma de las formas. Requisitos, formalidades. Eso es lo que constituye el trabajo notarial con carácter adjetivo. Entonces, para aplicar ese contenido sustantivo del derecho civil, ¿verdad?, y darle forma jurídica, como en materia de contratos, voluntad de las partes, ¿verdad?, temas de familia, etcétera, es preciso aplicar el derecho notarial como parte del derecho de las formas. El matrimonio, el Código Civil regula el matrimonio. Y la Constitución dice que el matrimonio lo podemos autorizar los notarios, ¿verdad? Entonces, ahí está desarrollado en el Código Civil qué es el matrimonio, los derechos y deberes que nacen del matrimonio, que cuando se hace en sede notarial, pues se trabaja en un acta notarial, ¿verdad? Y que esa acta se debe protocolizar, etcétera, ¿verdad? Ahí hay una razón fundamental en la que se evidencia relación del derecho civil con el derecho notarial. En el derecho mercantil, ustedes empiezan a recibir mercantil, creo que el otro semestre, ¿verdad? O ahorita. Bueno, lo cierto es que el derecho mercantil, entre otro montón de cosas, ¿verdad?, pero voy a mencionar algunas. Por ejemplo, hay contratos mercantiles, ¿verdad? Tenemos la constitución de sociedades mercantiles. Tenemos cuestiones como los títulos de crédito. Entonces, cuando el notario redacta y autoriza, por ejemplo, la escritura de constitución de una sociedad anónima o de otra naturaleza, incluida incluso la sociedad unipersonal que se incorporó recientemente, ahí hay función notarial. Ahí se está relacionando el derecho mercantil con el derecho notarial, ¿verdad? Cuando el notario es requerido, en el caso de que un cheque no es pagado y se va a protestar, el protesto de un cheque o de una letra de cambio también, pues se redacta en un acta notarial, ¿verdad?, con la circunstancia de que esas actas
se protocolizan, ¿verdad? ¿Y qué estamos viendo ahí entonces? Relaciones entre el derecho notarial y el derecho mercantil. Solo hay que decir que en materia de contratos, cada vez se reducen los contratos puramente mercantiles, ¿verdad? Y que se trabajen notarialmente. Porque la ley no obliga en muchos casos a que muchos contratos mercantiles tengan que ser autorizados por notario, ¿verdad? Si no, imagínense, todo asunto mercantil tendría que ir con intervención notarial. Imagínense que van ustedes a la tienda a comprar pan o a comprar un bote de café o a comprar una libra de azúcar, que hubiera que hacer un instrumento público, una escritura, y la autorizara un notario. Imposible, ¿verdad? Imagínense que para abordar un transmetro se tuviera que hacer notarialmente un contrato en que se plasme esa relación que nace entre el usuario del transmetro y el propietario o el representante legal del transmetro, ¿verdad? Eso es imposible. Entonces, hay muchas modalidades de contratos mercantiles que no se plasman notarialmente. Y por eso se dice que el derecho mercantil es el más dinámico de todas las ramas del derecho. A partir de usos y costumbres que practican los comerciantes, ¿verdad? Claro, hay algunos que sí son contratos solemnes porque quieren escritura pública, como el caso de las sociedades, ¿verdad? O las actas de protesta. Pero de ahí hay muchos asuntos mercantiles que no requieren intervención notarial, ¿verdad? Salvo los que, repito, la ley sí lo dice expresamente, deben ser trabajados en sede notarial. Bueno, también hay cuerpos normativos de carácter procesal que tienen que ver con el derecho notarial, que se relacionan con el derecho notarial. Existen normas adjetivas, normas instrumentales o normas procesales en que se evidencia que tanto en el derecho procesal civil como en el derecho notarial, ¿verdad?, surgen asuntos que pueden ser trabajados notarialmente. Ya he dicho en reiteradas ocasiones desde el inicio del curso que la actuación notarial, la función notarial, pues solo se desempeña en el marco de relaciones no litigiosas, no contenciosas, dentro de lo que se ha denominado la fase normal del derecho. Las partes interesadas en un asunto que puede ser asistido, trabajado notarialmente, no van a llevarle al notario un asunto que implica colisión de intereses, no hay consenso, hay diferentes puntos de vista. Ahí no puede haber trabajo notarial. Tiene que haber consentimiento, debe que haber intereses en común, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que en el derecho procesal civil, por ejemplo, se le da la facultad, se nos da la facultad a los notarios para que diligenciemos, tramitemos y llevemos hasta su última
fase diversos procedimientos o actividades dentro de lo que se llama la jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Esos asuntos de jurisdicción voluntaria, claro, si las partes deciden por razones económicas, lo cual es muy relativo, ¿verdad? Pero puede ser o porque prefieren por esa vía, lo pueden hacer ante juzgados del orden civil. Pero la ley también faculta a que se desarrollen en sede notarial. Y eso lo encontramos en el Código Procesal Civil y Mercantil. Específicamente, ahí, pues, ustedes ya cursaron esa materia, ya lo saben. Solo les recuerdo que del artículo 401, a partir del artículo 401, ¿verdad? En el libro cuarto, que se denomina Procesos Especiales, en el título 1 está lo que se denomina jurisdicción voluntaria, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, muchos asuntos de esta índole se pueden tramitar también notarialmente, ¿verdad? Se pueden tramitar notarialmente. Entonces, dentro de esos, pues tenemos, ¿verdad? Asuntos como la declaratoria de incapacidad, ausencia de muerte presunta, disposiciones relativas a administración de bienes de menores incapaces y ausentes. Vamos a encontrar el divorcio y la separación, ¿verdad? Reconocimiento de preñez o de parto, cambio de nombre, identificación de persona, asiento y rectificación de partidas, patrimonio familiar, ¿verdad? Proceso sucesorio, sucesión testamentaria, ¿verdad? Entonces, esos asuntos, si las partes deciden, si los interesados deciden, se pueden tramitar ante el juez, ¿verdad? Y si no, se pueden tramitar notarialmente. Notarialmente se emitió una ley específica para estos asuntos. Y es la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, Decreto 54-77 del Congreso de la República, ¿verdad? En esa ley, pues, se habla de un principio de la opción al trámite, en el sentido, pues, de que las partes, en su momento, puede hacer que un asunto que hayan iniciado notarialmente, decidan que mejor lo van a trasladar a un órgano jurisdiccional. Eso puede ocurrir, ¿verdad? Pero acá hay una muestra de cómo se vincula el derecho notarial con el derecho procesal, civil y mercantil, ¿verdad? También, por ejemplo, en el artículo 71 del Código Procesal Civil y Mercantil, esto es un asunto puramente procedimental. Se dice que se pueden hacer notificaciones de un proceso, ¿verdad?, en forma notarial. Solo leo la parte conducente del artículo 71, forma de notificaciones personales. Para hacer las notificaciones personales, el notificador del tribunal o un notario designado por el juez a costa del solicitante, ¿verdad?,
y cuyo numeramiento recaerá preferentemente en un notario propuesto por el interesado, se podrá hacer la notificación. Vale. Con eso se explica de manera sencilla por qué el derecho notarial tiene que ver con el derecho procesal civil y mercantil. Y eventualmente, imagínense, pues como el código es de derecho procesal civil y mercantil, o sea que hay procedimientos comunes. Una notificación de un asunto mercantil, aunque no hay tribunales de lo mercantil específicamente. Ha habido propuestas de crear órganos jurisdiccionales solo de lo mercantil, pero ahí también aplica la función notarial. También hay relación con el derecho administrativo. Esto se manifiesta cuando, posterior a la autorización de un instrumento público, los notarios adquirimos diversas obligaciones ante la administración pública. Por ejemplo, hay que enviar ciertos avisos a los registros, ¿verdad? O enviar el testimonio de tal o cual escritura pública que la ley diga que se tiene que registrar, ¿verdad? Por ejemplo, el Registro Nacional de las Personas, RENAP, ante el Registro General de la Propiedad, ante el Registro Mercantil, ante el Registro de la Propiedad Industrial, ante el Registro de la Propiedad Intelectual, etcétera. El Registro de Poderes, ¿verdad? O mandatos. También tiene carácter administrativo la obligación que tenemos de enviarle al Archivo General de Protocolos los testimonios especiales de todos los instrumentos públicos que autorizamos dentro del protocolo, que es un tema que nos corresponde estudiar en Derecho Notarial 2, pues con detalle y con explicaciones específicas. Pero acá solo lo menciono también como una obligación administrativa que le corresponde al notario. Y ahí queda evidenciada entonces esa vinculación, ese nexo del derecho notarial con el derecho administrativo. Como corolario, y ya está prácticamente ahí dicho, pues con el derecho registral, ¿verdad? Tenemos que enviar, ya dije, avisos a los registros, testimonios para registrar determinado aspecto a los distintos registros que hay. Y hay registros que incluso uno ni se imagina, ¿verdad? Por ejemplo, hay un registro donde se inscribe todo el tema de las propiedades en materia de cementerios. Hay un registro específico. Ahí también puede haber función notarial. Por ejemplo, entidades o empresas funerarias que venden nichos, que venden osarios, que venden espacios para enterrar a la gente, ¿verdad? Les entregan un documento, un título, y ese título suele traer un área de endoso. Entonces se hace el endoso, firman las partes, el vendedor y el comprador, ¿verdad? Se autentican las firmas y hay un registro. Ahí se evidencia también la función notarial. Muy bien. Y por supuesto, también el derecho notarial tiene que ver con el derecho tributario y fiscal, ¿verdad? Entiéndase, Ministerio de Finanzas, la SAT, ¿verdad? Y es que en algún modo los notarios nos volvemos recaudadores del fisco. Si autorizamos un contrato de compraventa, pues el comprador tiene que pagar el IVA, el impuesto al valor agregado. Y usualmente, pues
los notarios requerimos la cantidad que constituye el pago del IVA, ¿verdad? Y efectuamos el pago. Entonces, por eso se dice que somos recaudadores, ¿verdad? Usualmente, también en testimonios que emitimos de asuntos que se trabajan en el protocolo, ¿verdad? Hay que satisfacer impuestos de timbres fiscales. Entonces, toda esa materia tributaria y fiscal, en muchos aspectos, también está vinculado al derecho notarial, ¿verdad? Derecho bancario y financiero. Solo miren ustedes cuántos créditos se autorizarán todos los días por notario, ¿verdad? De las personas que hacen préstamos en los bancos del sistema. ¿Ya? Es un mutuo, ¿verdad? Es un préstamo. Pero ya no es el mutuo de persona a persona, sino de una entidad organizada conforme a la ley, ¿verdad? Hay una ley de bancos, por supuesto, y hay una gama, pero enorme, de leyes financieras. Y ahí interviene el notario. Muchas transacciones de los bancos reguladas en leyes bancarias requieren la intervención del notario para darle forma y autenticidad a ese tipo de negocios, ¿verdad? También ya, sobre todo en los tiempos modernos, el tema de la bolsa, ¿verdad? La materia bursátil. Habrá cuestiones donde se requiera la intervención notarial para actas, para determinados documentos, ¿verdad? Tal vez es de menos intensidad la actividad notarial acá, pero eventualmente puede darse. Y tenemos también derecho penal y procesal penal. De entrada, cualquiera dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver el derecho penal con el procesal penal? Bueno, por ejemplo, el Código Notariado regula los requisitos esenciales del instrumento público, ¿verdad? Regula las causas de nulidad del instrumento público. Y entre ellas se puede mencionar, por ejemplo, cuando se comete falsedad, que puede ser falsedad material o falsedad ideológica. Pues ustedes, pues, o ya lo estudiaron o lo están estudiando, ¿verdad? En su curso de Derecho Penal. Derecho Penal 2, seguramente. La falsedad material y falsedad ideológica están reguladas en el Código Penal y tienen que ver con el instrumento público, que está regulado en el Código Notariado. Y en materia procesal penal, bueno. Pero se dice regula el proceso penal, sí. Pero, por ejemplo, está regulado en el Código Procesal Penal que, por ejemplo, en el caso de un accidente de tránsito, el responsable de ese accidente puede pedir el beneficio de arresto domiciliario. ¿Y qué se requiere? Pues de que se redacte y autorice un acta notarial, ¿verdad? Para poder gozar de ese beneficio, ¿verdad? Para poder gozar de ese beneficio. Además, en el Código Penal, pues hay otros delitos en que podría incurrir un notario. Por ejemplo, suprimir, ocultar o destruir documentos. Imagínense que destruya actas notariales y eso afecta a los interesados. O que destruya su propio protocolo. Eso sería una locura, pues, pero somos seres humanos, ¿verdad? La revelación de secretos o violación del secreto profesional, ¿verdad? Si el notario autoriza un matrimonio ilegal, ¿verdad? Tiene que ver con el ámbito penal y procesal penal.
Bueno, repito, aquí he tratado de mencionar aquellas materias donde con mayor expresión se relacionan con el derecho notarial. Finalmente tenemos el derecho informático. Sabemos pues que toda la gama de aspectos informáticos de inmediato invadieron el ámbito del derecho. Y muy particularmente el derecho notarial. Fíjense ustedes, el ingreso de las computadoras en Guatemala aproximadamente se dio en el año 1989. Antes de eso, probablemente tenían algunas computadoras, algunas empresas, algunas entidades bancarias, ¿verdad? Pero entra de lleno, así como una hecatombe, el uso de la computación, ¿verdad? Ahí por el año 1989, 90. Entonces, ya se empezó a realizar en el campo jurídico una serie de procedimientos, de cuestiones trabajadas a través de la informática, a través de el hardware, que serán pues la computadora. Cuando vinieron las primeras computadoras, pues la novedad es que unas eran de color ámbar, otras era un color verduzco, ¿verdad? Eran unas cosas enormes. Ahora pues ya tenemos una gran cantidad de computadoras que en un solo cuerpo lo tienen todo, ¿verdad? El CPU y todo el monitor, todo en un solo cuerpo, muy compactas, ¿verdad? Y de ahí pues ya se empiezan a trabajar los contratos, las actas, todo el trabajo notarial se va realizando con apoyo de la informática. Pero también el trabajo del abogado, el trabajo de los jueces, el trabajo de los asesores, de los consultores. Es decir, cobra fuerza el uso de la tecnología en esa época, ¿verdad? El estudio de la aplicación de la tecnología al derecho se llama informática jurídica. Fíjense pues, que no es sinónimo de derecho informático. La informática jurídica se encarga de estudiar, ¿verdad?, cómo se aplica la informática en el campo jurídico, así de manera sencilla. Pero el derecho informático es la disciplina que regula la aplicación de la tecnología en distintos ámbitos, ¿verdad? Entonces el derecho informático tiene carácter normativo, regulador, que es ineludible. Hoy en día incluso hay muchas cuestiones, sobre todo en materia mercantil, que son súper ágiles, se hacen de manera, y utilizo la palabra súper rápida. Imagínense, con toda esta situación de la pandemia, desde marzo del año pasado, ya vamos a cumplir un año. Cierran su micrófono, por favor. Cierran su micrófono, por favor. Micrófono, Jessica. Bueno, entonces indico pues que con todo este tema de la pandemia desde el 17 de marzo del año pasado, paulatinamente fue creciendo
esa relación comercial de comprar en línea, ¿verdad? Como se dice, de vender en línea, comprar y vender, ¿verdad? Y otro tipo de relaciones jurídicas, ¿verdad? Entre las personas. Yo diría, en este año se produjeron millones de transacciones. Desde la compra de, quiero una porción de pollo con papas y gaseosa, hasta quiero un amueblado, quiero una bicicleta estacionaria, quiero una televisión. Es decir, en el campo mercantil, ¿verdad? Hay un uso hoy día, pero masivo, de relaciones comerciales por vía de Internet. El problema es que nosotros no tenemos normas de derecho informático. Guatemala carece de normas reguladoras en materia informática. Esa es una factura pendiente. Ha habido propuestas, algún proyecto, pero no lo tenemos, ¿verdad? Funcionamos más o menos bajo la modalidad de la compraventa internacional de mercancías, un convenio este es de Washington, ¿verdad? Supletoriamente, pues, y tácitamente hacemos uso de esa red. Pero en Guatemala no hay un código de derecho informático, ¿verdad? Pero en el mundo existe, por supuesto. Muy bien, compañeros y compañeras. Estos son los diversos aspectos en virtud de los cuales se determina que el derecho notarial se vincula con diversidad de materias jurídicas, principalmente con otras. Pueden surgir otras por ahí que también vayan teniendo un carácter principal, ¿verdad? Bueno, por favor, les reitero, necesito que vayan consiguiendo su libro del curso, ¿verdad? Por una razón fundamental, pues esto, si quieren lo toman, si quieren lo dejan. Yo trato de irles orientando un poco en su metodología y técnicas de estudio, ¿verdad? Entonces, les voy dejando tareas sin valor, no tienen punteo, pero que van orientadas a que ustedes vayan preparando sus contenidos, sus conocimientos. Ahora para efectos de exámenes y aprobar los cursos, pero en el fondo para que los apliquen ya en su vida profesional, ¿verdad? Entonces la semana pasada ya les dije que estudiaran artículos del 1 al 7 del Código de Notariado, ¿verdad? La idea es que eso lo pueden hacer leyendo, analizando, ya luego hacen una subsíntesis, un resumen, en una hoja, en 2 hojas. Cada quien tiene distinta capacidad para hacer síntesis. La cosa es que lo hagan, ¿verdad? Y después, pues, si pueden, hagan cuadros sinópticos. Hagan mapas conceptuales. Y finalmente, elaboren cuestionarios con preguntas y ustedes mismos les ponen su respuesta, ¿verdad? Entonces, repito, la semana pasada, la primera tarea que les dejé fue el análisis, estudio. Si no lo han hecho y lo quieren hacer, pues hagan la síntesis y un cuestionario de los aspectos fundamentales. No me envían nada. Eso es material de estudio que a ustedes les va a ser útil. Entonces, la tarea que dejo ya esta semana, repito, esto, si ustedes quieren, lo toman y si no, lo dejan. Es una sugerencia de apoyo a sus técnicas de estudio para mi curso, ¿verdad?
Entonces ahora sería de analizar, estudiar, ¿verdad? Hacer una síntesis, hacer algún mapa conceptual, algún cuadro sinóptico de los artículos del 8 al 28. Del 8 al 28 del Código de Notariado. Mi pretensión es que al ir concluyendo el semestre, ustedes ya hayan leído, estudiado, analizado el Código de Notariado. Ya claro, en este curso algunas partes vamos a desarrollar del Código de Notariado, pero yo les estoy poniendo como tarea que se metan ya de lleno, como mínimo, no mínimo, a conocer en este semestre la totalidad del Código de Notariado. Yo les voy a ir dejando tareas periódicas, ¿verdad? Que repito, son una mera propuesta, una sugerencia, una orientación. Quien quiere lo hace, quien quiere no lo hace. No me tienen que enviar nada. Ustedes guardan sus materiales como apoyo de estudio. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Algún comentario? ¿Alguna observación? La escucho con gusto. Y si no, pues nos vemos primero Dios el día jueves para continuar nuestro programa. Gracias, Lic. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, licenciado. Cuídese. Buenas noches, licenciado. Por nada, feliz noche. Lic, disculpe. Sí. Fíjese que yo compré el libro, lo llevaba ahí la lectura que se estaba dando, y con la relación de los derechos notariales con otras ramas, solo hay 5, no son todas las que usted puso en el cuadro. Por eso yo les he dicho, yo el libro lo utilizo de guía, pero yo consulto otros materiales, consulto otros libros, ¿verdad? Está bien, Lic. Siempre lo iba apuntando, ¿va? Pero Sí. Hay que apuntar ahí lo básico, ¿verdad? Sí, Lic. Sí, exacto. Muy amable, Lic, gracias. Por nada, a la orden. Licenciado, buenas noches. Digan. Gracias, mire, solo con una consulta. Es que fíjese que la semana pasada Gmail me inhabilitó mi correo. Entonces acudí a la facultad y me indicaron que tenía que hacer el cambio en la página. Ya lo hice desde el viernes, pero me indicaron que también tenía que notificarle a los licenciados para que actualizaran sus listas. Bueno, pero ellos ya la agregaron. Yo me agregué en el sistema. Solo me dijeron que hicieran ese cambio, donde están mis datos, ¿verdad? El sistema ya la agregó. Ya está agregada. Vale. Yo lo que hago es que por lo menos durante las 2 primeras semanas o 3, porque ya ve cuántos problemas ha habido, voy de nuevo a la nómina que tiene control académico. Ahí hay un sobrecito donde ya aparecerán los que no estaban. Ya los incorporo, copio y pego, y cuando mando información por esa vía, si usted ya hizo ese trámite, pues ya va a aparecer si les mando otra información, porque yo lo voy a actualizar cabalmente esta semana. Y estoy seguro que incluso todavía la otra semana va a haber casos como el suyo, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema porque yo lo voy a actualizar. Perfecto, muchas gracias, Lic, muy amable. Con gusto, a la orden. Gracias.